Buenas tardes, saludos a todos, espero que les haya ido bien. Me disculpan la apariencia de enratonado, pero es que estoy trabajando, condenado a trabajar de noche. Bueno, hoy vamos a continuar en este video, vamos a cubrir el material tema 1, lectura 3, que ya está en el aula. Vamos a ponerlo en pantalla. Ok. Bueno, el material se llama tema 1, lectura 3. ¿Verdad? Y aquí vamos a cubrir la primera parte de lo que necesitamos aprender sobre probabilidad en espacios muestrales. Esto es realmente sencillo. Si tenemos un experimento aleatorio epsilon que tiene un número finito k de posibles resultados, que lo podemos llamar E sub 1, E sub 2, hasta E sub k, entonces decimos que el espacio muestral es finito y lo podemos representar en esa forma. Ese es el conjunto formado por los k elementos E sub 1, E sub 2, hasta E sub k. Para asignar las probabilidades a los puntos de ese espacio muestral, tenemos que hacerlo en concordancia con lo que ya estudiamos, con la definición axiomática de probabilidad. Podemos llamar E mayúscula sub I al evento simple E sub I. O sea, un evento que está formado solamente por uno de los posibles resultados del espacio muestral. Entonces, de acuerdo, siguiendo la definición axiomática, significa que con cada evento simple, con cada posible resultado individual del experimento, podemos asociar un número real que vamos a llamar P sub I, que es la probabilidad del evento simple E sub I. Y ese número, obviamente, tiene que ser un número mayor o igual que 0. Y la suma de las probabilidades de los puntos individuales tiene que ser 1. Ok, esa definición de probabilidad para los puntos de un espacio muestral finito cumple con lo planteado en la definición axiomática. Igualmente, si A es un evento que consta de varios simples, para asignar el valor de la probabilidad de A, procedemos ¿en qué manera? Como sigue. Supongamos que el espacio muestral tiene 5 elementos, que es lo que dice aquí. Y el evento A está formado por los resultados de E1, E3 y E5. Recuerden que los elementos individuales del espacio muestral son disjuntos o mutuamente excluyentes 2 a 2. Es decir, de ellos ocurre solamente uno a la vez. Entonces el axioma 3 nos conduce a establecer que la probabilidad de A es la probabilidad de E1 más la de E3 más la de E5, y eso es P1 más P3 más P5. Esto lo podemos generalizar al caso en que el suceso A tenga R elementos, donde R es algún valor entre 1 y K. Es decir, el evento A puede tener 1, 2, cualquier valor R, donde R puede tomar valores entre 1 y K. Entonces, esta notación sí es engorrosa, pero no vamos a hacer mayor uso de ella. El evento A está formado por E subíndice J1, E subíndice JD, E subíndice JR, donde estos R subíndices son cualesquiera valores de la lista 1, 2 hasta acá. Por el axioma 3, la probabilidad de A es la suma de todas esas probabilidades individuales.
Es decir, es la suma de las P sub J sub I de igual 1 hasta R. Esa notación es un poco engorrosa, pero no hay mayor complejidad. Un ejemplito aquí, estos dos ejemplitos que vienen son más de matemáticas que de probabilidades, pero vamos a estudiarlos igual. Supongamos que cuando uno va a realizar una tarea, elige entre 3 métodos disponibles. Y un experimento aleatorio consiste en anotar o registrar cuál método se usó para una realización de la tarea. Entonces, el espacio muestral lo representamos así. S es igual a M1, M2, M3, donde M sub I significa que se eligió el método I. Y puede valer 1, 2, 3. Aquí hay unos errorcitos que los corrijo después y les reenvío el material. Supongamos que quien decide qué método se va a utilizar es un supervisor y que por la experiencia acumulada sobre un gran número de veces que se ha realizado la tarea, observa que el supervisor tiene un mecanismo basado en la experiencia o mental o caprichoso. Esa experiencia acumulada nos dice que los métodos 1 y 3 son elegidos la misma proporción de veces. Y que la proporción de veces que cada uno de esos dos métodos es escogido es el doble de la proporción de veces que se usa el método 2. Ese enunciado, que va a ser la premisa sobre la cual vamos a asignar las probabilidades, significa P1 y P3. La probabilidad de que se escoja uno es igual a la probabilidad de que se escoja el método 3 y cualquiera de ellas es el doble de la probabilidad de que se escoja el método 2. Esa es la información que disponemos en base a la información histórica disponible. Como P1 más P2 más P3 debe ser 1, al sustituir esta relación de aquí, que P1 igual P3, 2P2 igual a 2P2, en esta expresión, ¿qué nos queda? Esto, ¿verdad? Eso nos va a permitir calcular P sub 2. Al sustituir en esta ecuación esta restricción o esta información, nos conduce a que 5P sub 2 vale 1. En otras palabras, que P sub 2, la probabilidad de que se escoja el método 2 es 1/5. Y como esa probabilidad es la mitad de las otras, entonces P1 y P3 tienen que valer 2/5. Entonces, la asignación de probabilidades a los elementos de ese espacio muestral es P1 igual 2/5, P2 igual 1/5 y P3 igual 2/5. Otro ejemplo. Tenemos que un investigador de salud en una universidad, de acuerdo a su juicio, basado en su experticia y su conocimiento, él hace el siguiente enunciado. Él considera que un 40% de los estudiantes fuma, un 50% bebe y un 30% ni fuma ni bebe. Si nosotros pensamos en un experimento que es entrevistar a un estudiante y preguntarle si fuma o no fuma, F o NF, y si bebe, B o no bebe, entonces el espacio muestral tiene 4 elementos. FB, que es fuma y bebe. FNB, que fuma y no bebe. NF y B, que no fuma y bebe. Y NFNB, que ni fuma ni bebe. Bueno, vamos a escribir. De acuerdo al enunciado del problema, es conveniente que definamos dos eventos. El evento A es que el estudiante fuma y el evento B es que el estudiante bebe. El evento A, que el estudiante fuma, está formado por ¿qué puntos? FB, fuma y bebe, y FNB, fuma y no bebe. Es decir, la probabilidad del evento A es
la probabilidad de un conjunto integrado por dos resultados individuales, FB y FNB. Y la información que tenemos es que la probabilidad de A vale 0,40, es decir, que P1 más P2, P1 es la probabilidad de este punto, y P2 es la probabilidad de este punto, y tenemos esta información, P1 más P2 igual 0,40. El evento B que fuma y que el estudiante bebe es fuma y bebe, y no fuma y bebe. Entonces será la probabilidad de este conjunto y será igual a P1 más P3. Recuérdense que P3 es la probabilidad de ese resultado que resalté allí. Y la información que tenemos es que P de B vale 0,50. Además, la otra información disponible es que la probabilidad de A complemento, que no fuma, y B complemento, que no bebe, que es la probabilidad de este punto del espacio muestral, no fuma, no bebe, es P4 y vale 0,30. Como P1 más P2 más P3 más P4 debe ser 1, al sustituir P4 por 0,30, tenemos que P1 más P2 más P3 es 0,70. Entonces sumamos P de A y P de B, y eso es lo mismo que, recuerden, P de A aquí está, es P1 más P2, y P de B es P1 más P3. Es decir, P de A más P de B es 2 veces P de 1 más 2 veces P de 2 más 2 veces P de 3. Que lo escribo así. P1 más lo que está en paréntesis, P1 más P2 más P3. Pero ya sabemos que P1 más P2 más P3 vale 0,70 y despejamos que P1 más vale 0,20. Luego, de las expresiones para P de A y P de B, despejamos, ¿verdad? Que P de A vale 0,40, pero ya sabemos que P1 vale 0,20. Y entonces nos da P2 0,20. Mientras que la probabilidad de B es P1 más P3. Y ya sabemos que P1 vale 0,20, lo acabamos de despejar. Y de allí obtenemos que P3 vale 0,30. Esto es un ejemplito más de matemáticas que de probabilidad. Entonces, con este espacio muestral, las probabilidades que hemos construido son P1, la probabilidad de que fuma y bebe el estudiante es 0,20, la probabilidad de que fuma y no beba es 0,20, la probabilidad de que no fuma y beba es 0,30 y la probabilidad de que ni fuma ni bebe es 0,30. Y esa suma vale. Gran parte de la teoría y de las aplicaciones del cálculo de probabilidades, o la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones, yo diría que está en gran parte absorbida con o sin mucha justificación, ha demostrado ser de utilidad proceder de la siguiente forma. En los espacios muestrales finitos, es muy frecuente que se asuma que todos los elementos del espacio muestral tienen la misma oportunidad de ocurrir, es decir, que son equiprobables. Eso es lo que se llama equiprobabilidad o simetría. Entonces, si un espacio muestral finito tiene K elementos y todos son equiprobables, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 entre K. Si hay 100 resultados, la probabilidad de cada uno de ellos es 1%. Mientras que si A es un evento que contiene R eventos simples, donde R es obviamente menor o igual que K, la probabilidad, ¿cómo se obtiene? Sumamos R veces 1 entre K, entonces la probabilidad de A es R entre K. Pero ¿quién es R? R es el número de puntos que contiene el evento A. Es decir, ese es el número de elementos del espacio muestral que conducen a decir que ocurrió el evento A. Entonces, R es el número de casos o el número de maneras en que puede ocurrir el evento A.
Si el evento A tiene R elementos, cada vez que ocurre uno, cualesquiera de ellos, puede ocurrir uno solo a la vez, porque son R eventos simples. Entonces la probabilidad de A se puede escribir como el número de casos en que puede ocurrir A entre el número total de posibles resultados, o número total de casos. Ese número de maneras o casos en que puede ocurrir A, se acostumbra a llamarlo el número de casos favorables al evento A entre el número total de casos. Entonces, en un espacio muestral finito, X probable, la probabilidad de cualquier suceso es casos favorables al suceso entre casos totales. Obviamente que lo que estamos diciendo vale sí, solo si el supuesto de simetría o equiprobabilidad se está cumpliendo. Bien sea con certeza, con total certidumbre, o con un alto grado de certeza, es decir, que ese supuesto sea una muy buena aproximación. Veamos ahora este ejemplito sencillo. Lanzamos un dado. Cuando yo digo lanzamiento imparcial de un dado legal, ya lo he dicho varias veces. Eso significa que el dado se lanza de forma tal que ningún lado del mismo está favorecido y además que el dado tiene el peso correcto, está bien balanceado y que tiene 6 caras diferentes con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En otros problemas yo no voy a escribir esa hemorragia verbal, sino digo, lanzo un dado o lanzo un dado legal y todo lo demás, salvo que yo diga lo contrario, siempre que lancemos un dado, lancemos una moneda o que algo se realizó al azar, ya sabemos que está implícito todo esto que estoy diciendo. Entonces, cuando yo lanzo el dado y registro cuántos puntos tiene la cara del dado que miro hacia arriba, el espacio muestral es los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí aplicamos lo que se llama el principio de incertidumbre. Si el lanzamiento es imparcial y el dado es legal, no hay ninguna razón evidente para suponer que alguno de los resultados que forman el espacio muestral tenga más chance de ocurrir que cualquier otro. Eso nos conduce a que, bajo la premisa de falta de evidencia para decir lo contrario, todos los 6 elementos del espacio muestral tienen la probabilidad un 6. Y hay que hacer una corrección, ¿verdad? Aquí tiene que decir P2, P3, P4, P5 y P6. Yo se los corrijo y lo pongo. Si yo defino el suceso que al lanzar el dado tengo un número mayor que 4, ese suceso ocurre cuando sale el 5 o el 6. Tengo 2 vías para calcular la probabilidad, ¿verdad? Que salga un 5 y que salga un 6 son eventos disjuntos, ¿no? Al mismo tiempo no pueden salir el 5 y el 6. Entonces la probabilidad de A es la probabilidad de que salga el 5 más la probabilidad de que salga el 6, un sexto más un sexto igual a un tercio. Pero eso en la práctica lo simplificamos. Bajo el supuesto de que probabilidad hay 2 casos en que ocurre A, de un total de 6, y decimos que la probabilidad de A es un tercio sin entrar en mayores detalles. Otro ejemplo. Consideremos los números 1, 2 y 3 y los vamos a escribir en un orden aleatorio. Eso significa que todas las maneras posibles de escribir un ordenamiento de esos 3 números tiene igual oportunidad de ocurrir. ¿Verdad? Mi experimento es que yo voy a agarrar los números 1, 2 y 3 y los voy a escribir como un vector de 3 elementos donde importa el orden, porque me interesa considerar en qué posición quedó cada número. ¿Cómo se hace eso? En una bolsita yo puedo meter 3 fichas numeradas, 1, 2 y 3, mezclo bien la bolsita, saco una ficha, saco otra y saco otra. Y los números que saqué en el orden que los saqué son el resultado del experimento. Al hacerlo de esa manera, todos los posibles resultados
yo los puedo asumir como equiprobables. Por eso, cuando hablamos de un orden aleatorio o un procedimiento ejecutado al azar, eso es lo que significa que el procedimiento se lleva a cabo de manera tal que todos los posibles resultados van a tener igual oportunidad de ocurrir. Entonces ese espacio muestral, después vamos a ver cómo contarlo. Está formado por 6 elementos. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1 y 3, 2, 1. Entonces, si yo defino el evento A como al menos uno de los números queda en su lugar natural, ¿qué significa? Ese evento va a ocurrir cuando el 1 quede en su puesto o cuando el 2 o el 3 queden en su puesto o cuando dos de ellos, cualesquiera, queden en su puesto. Eso no puede ocurrir porque si dos están en su puesto, necesariamente el otro también. El punto 1, 2, 3, allí quedaron los 3 números en su orden natural, en el orden. El 1 y el 2 y el 3 son enteros del conjunto de los números naturales. Y ese es su orden natural. En el 1, 3, 2, el 1 quedó en su puesto. En el 2, 1, 3, el 3 quedó en su puesto. En el 3, 1, 2, ninguno quedó en su puesto. En el 2, 3, 1, nadie quedó en su puesto. Y en el 3, 2, 1, el 2 quedó en su puesto. Entonces el evento A, que por lo menos uno de los números quede en su lugar natural, está formado por 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3 y 3, 2, 1. Repito, aquí los 3 están en su puesto, aquí el 1 está en su puesto, aquí el 3 está en su puesto y aquí el 2 está en su lugar natural. Como los 6 casos, vamos a suponer simetría o equiprobabilidad, la probabilidad de A es 4 casos favorables de un total de 6 y 2 tercios. Muy sencillo. Como ejercicio, hagan lo mismo con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Lo van a hacer a mano el conteo. Después vamos a ver que es muy fácil contar los casos totales y los casos favorables. Ejemplo 4, algo más complicado para seguir ilustrando este tema de la simetría o equiprobabilidad. El problema de los cumpleaños forma parte de una categoría llamada cálculo de coincidencias. Muchos problemas similares a esto. Si yo tengo n personas en una reunión, la probabilidad de que por lo menos dos de ellas tengan la misma fecha de cumpleaños, me estoy refiriendo a que hayan nacido, su fecha de cumpleaños es el día y el mes, no el año. Supongamos que hay 2 personas y yo defino el evento A, que las 2 personas tienen la misma fecha de cumpleaños, día y mes, el 13 de febrero. El evento A complemento será, obviamente, que las 2 personas tienen diferentes fechas de cumpleaños. Si yo llamo 1 y 2 a las personas, la fecha de cumpleaños puede ser al contrario. Aquí son simples etiquetas. La persona 1 le pongo el número 1 y la persona 2 el número 2. Simplemente es para contar. Pero es una etiqueta. La persona 1 puede ser la persona 2 y la 2 puede ser la 1 y el resultado va a ser el mismo. La fecha de cumpleaños de la primera persona puede ser cualquiera de los 365 días del año. Estoy eliminando años bisiestos. Y lo mismo vale para la otra persona. Es decir, con las fechas de cumpleaños de las 2 personas, ¿cuántos posibles pares de fechas de cumpleaños hay? Bueno, hay 365 posibles fechas para la persona 1, que cualquiera de ellas puede ocurrir con las 365 posibles fechas de cumpleaños de la otra persona. Es decir, cualquier par de fechas puede ocurrir de 365 al cuadrado, maneras diferentes.
¿De cuántas maneras puede ocurrir el evento a complemento? Que las personas tengan fechas distintas. Bueno, agarramos una de las dos personas y su fecha de nacimiento puede ser cualquiera de los 365 días del año. La condición de que la otra persona tenga una fecha diferente de cumpleaños puede ocurrir cuando la fecha de cumpleaños de la otra persona, para que sea diferente de la primera, es 364 días posibles. Entonces, tenemos cuántos pares de cumpleaños con fechas distintas podemos construir. Bueno, 365 para las posibilidades para la persona 1, que pueden ocurrir conjuntamente con 364 pares de fechas para la otra. Entonces, el número de maneras en que ocurre a complemento, que es el número de maneras en que las personas tienen cumpleaños distintos, es 365 por 364. Ahora nosotros vamos a suponer que las fechas de cumpleaños se distribuyen en igual proporción a lo largo del año. Es decir, cada día nace la misma cantidad de personas, lo cual tomaremos aquí como una aproximación. Bajo tal premisa, los 365 al cuadrado posibles fechas de cumpleaños, como los asumimos que equiprobables, es decir, que todos ocurren con la misma proporción. Y eso es válido bajo el supuesto de que cada día nace la misma proporción de personas, lo cual, por cierto, no es exactamente cierto. Hay desocupados que han demostrado que hay ciertos periodos del año donde nace más gente que en el resto del año. Y eso parece un chiste, ¿verdad? Muchos matrimonios ocurren a finales de año, noviembre, diciembre. Resulta que la pareja ya estaba embarazada de 1, 2, 3 meses y el niño nace en julio o agosto, ¿verdad? Eso significa en la práctica que hay muchos 7 mesinos inventados. Realmente en esos 2 meses, julio y agosto, nace una proporción de personas algo mayor que en los demás periodos del año. Sin embargo, vamos a obviar eso y asumimos X probabilidad. Entonces, los 365 al cuadrado posibles pares de fechas, bajo la premisa de que todos los días tenemos la misma proporción de nacimientos, esos 365 al cuadrado pares de fechas de cumpleaños los consideramos equiprobables. ¿Y hay cuántos casos en los cuales las fechas son distintas? 365 por 364. ¿Ok? Entonces la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento, 1 menos 364 entre 365, y eso da 0,0027. El mismo argumento para n igual 3. El número total de casos será ahora 365 al cubo. Y el número de ternas de fechas de cumpleaños será 365 por 364 por 363. Una persona, su fecha de nacimiento, cualquiera de los 365 días del año, si el de la otra persona es distinto, hay 364 posibilidades. Eso lo podríamos contar con una especie de diagrama de árbol, pero asumo que se entiende. Y una vez que tengo la fecha de cumpleaños de las dos primeras personas, si la otra nació en otro día, hay 363 posibilidades. Entonces, la respuesta, 1 menos 364 por 363 entre 365 al cuadrado, 0,0082. Ok.
Entonces, las 365 al cubo ternas de fechas son equiprobables. Queda la incógnita, ¿verdad? ¿Cómo cuento de esas 365 al cubo ternas de fechas, cuáles contienen 3 fechas distintas? Bueno, una vez que conozco la fecha de la primera persona, me quedan estas posibilidades para la segunda, 364, y para la tercera, 363. ¿Por qué es un producto? Bueno, lo puedo poner en una caja 365 fichas y podemos demostrar que el número total de casos en los cuales las 3 fichas tienen 3 números distintos, el 1 de enero es el día 1, el 2 de enero el día 2, hasta el 31 de diciembre el día 365, y si yo estoy eligiendo al azar fichas en una, o metras, o lo que sea, bolitas, en una bolsa que mezclo bien, todas las ternas posibles deben tener la misma oportunidad de ocurrir. Por eso es que estamos razonando en esta forma. Si yo esto lo aumento a n igual 4, la probabilidad de A sube a 0,0164. Para n igual 23, 23 parece poco, pero fíjense, ya para n igual 23, la probabilidad de A es 0,50,70. En la próxima fiesta de cumpleaños que tengan en su casa, hagan una lista, por lo menos de 30, 40 personas entre los familiares y conocidos, y se van a encontrar con la sorpresa de que estas probabilidades varían en una forma increíblemente extraña. El resultado genérico para cualquier número de días está allí. Para n personas tengo 365 fechas para la primera, 364 para la segunda, 363, 362, hasta 365 menos n más 1. Okay, es menos, paréntesis, n menos 1, que al simplificar queda n. Si n fuera 4, este producto de arriba terminaría en 3, que es 362. Aquí lo tienen. Y eso es 1 menos, si yo multiplico arriba y abajo por 365 menos n factorial, arriba y abajo, arriba se convierte en 365 factorial. Repito, numerador y denominador los multiplico por 365 menos n factorial. Entonces el numerador se convierte en 365 factorial y el denominador en 365 a la n por 365 menos n factorial. Y la probabilidad de que por lo menos 2 de las personas tengan la misma fecha de cumpleaños es 1 menos eso. ¿Okay? Estoy aquí marcando una corrección que voy a hacer allí. Aquí lo tenemos. Esa probabilidad va creciendo. Para 10 personas vale 11,70%. Para 20 personas, 41,14%. Ya para 35 personas es de 81,44%. Y fíjense, para 50 es 97%. Reúnan ustedes 2 grupos de 30 fechas de cumpleaños, de conocidos, familiares, amigos, y se van a llevar la sorpresa de que hay más de un chistoso que va a una fiesta y yo digo que adivino tal cosa, hace la lista y encuentra. Hay un alto chance de que por lo mínimo de 35 personas, por lo menos hay un chance de 80% o más de encontrar 2 fechas de cumpleaños igual. Una preguntita. ¿Con cuántas personas habrá una probabilidad? 1, es decir, será absolutamente seguro que por lo menos de ellas tengan la misma fecha de cumpleaños, si es un año noviciento.
Muy fácil. Supónganse que con 365 personas encontramos que las 365 tienen fechas distintas de cumpleaños. Repito, si yo tengo 365 personas y encuentro que todas tienen diferentes fechas de cumpleaños, están copando los 365 días del año. Si yo le añado al grupo una persona más, llegamos a 366 y el cumpleaños de esa persona tiene que ser uno de los 365 días del año. Entonces, con 366 personas es absolutamente seguro que va a haber dos. Es algo determinístico, ni siquiera probabilístico. Es determinístico que con 366 personas en un año no bisiesto, usted se va a encontrar dos que tengan la misma fecha de cumpleaños. Por lo menos dos. Bueno, hoy salió corto. Después de este video, mañana les tengo la primera guía de ejercicios, otro material, y mañana al final del día les estoy mandando. Vamos a tener la reunión de Zoom para ver los ejercicios y resolverlos. Resolver algunos, otros los harán ustedes. Entonces mañana, la próxima lectura. Voy a tratar de que salga con su video de una vez. Una primera guía de ejercicios. Y les voy a mandar en la noche el link de Zoom. Va a ser el miércoles a las 5:30 de la tarde. Si alguien no puede, bueno, la grabamos y se le repite. Van a ser varios links porque creo que no podemos trabajar más de 45 minutos seguidos. Entonces hay un link y al terminar esa reunión, otro link. Si me tienen hasta mañana y me avisan. Si la quieren poner más tarde, no tengo ningún problema. Todos en su casa a las 6, 6:30. Hacemos los primeros 45 minutos, descansamos un ratito y luego, entonces, una lectura más, un video más, una guía de problemas, algunos resueltos, otros no, y la reunión de cine. Así que tenemos bastante trabajo martes y miércoles. Pues descansamos, el viernes tenemos el material de independencia y probabilidad condicional con su video. Y espero que el fin de semana ya tengan el primer tema relativo a variables aleatorias. Esta semana vamos a tomar impulso. En la sesión de Zoom les traigo un plan de evaluación propuesto que lo pueden analizar, hacer sugerencias y lo acomodan. La idea es que con cada lectura vamos a tener una pequeña evaluación y vamos a tener solo una evaluación presencial a mitad del curso o al final. Tenemos tiempo para discutir eso. Cada tarea va a tener el mismo peso y no sé, si hacemos 10 tareas cortas, eso sí, cada una puede valer 7 puntos, o sea, 7% vale 20 puntos y vale el 7% del total y la evaluación presencial 30 o 25, o sea, eso lo podemos discutir, estoy abierto. Bueno, se cuidan. Vamos a ver cómo quedó la grabación. Espero que hoy no haya saltos ni sorpresas. Se cuidan.